Genial. Y también voy a compartir la pantalla. Lo que ven aquí, Dani. ¿Ves la pantalla? Sí. Ok, la semana anterior lo que hicimos prácticamente fue cerrar con broche de oro para generar un discurso. Este discurso tiene que ver prácticamente con este apartado. Eso que viste tú de forma tradicional tiene que ver con esta frase de apertura, con un saludo protocolario. El saludo protocolario en este aspecto fue, si te fijas, cuando le dice a la mesa de presidium, querida mesa de presidium, se voltea, inicia primero, todos somos como esta flor. Y sale con un elemento que es lo que podemos utilizar con las manos. Tiene la frase de apertura, el saludo protocolario se vuelve en ese momento hacia la mesa, la dirección a la cual está saludando. Y luego comienza con una introducción. Ujú. El cuerpo del discurso, donde hace toda su explicación. Y tiene un exhorto y un cierre. Todas estas partes en ese discurso o en esa parte tradicional tuvieron intención y tuvieron toda la referencia justo ahí. Hicieron su aparición. Lógicamente, al igual que cuando hacemos un escrito, cuando a ti en la escuela te encargaban un ensayo, una investigación, no en todos los apartados es necesario que tú pongas introducción, desarrollo y desenlace o conclusión. Por supuesto que él no va a anunciar, esta es mi frase de apertura, este es mi saludo protocolario, eso es algo que va prácticamente dentro de la charla. Y dentro de esa charla lo que está ocurriendo es, insisto, esta es la estructura formal que se utiliza dentro de las plataformas para un discurso tradicional y moderno, donde hay una mesa de presidium que me va a evaluar o, insisto, en actos protocolarios como en las universidades cuando van a entregar los títulos. Este es el tradicional. El saludo protocolario se vuelve cuando la persona, hay una mesa de presidium y le dicen que está el decano, que está el coordinador de carrera, que están los maestros. Siempre en una mesa de presidium aparece al centro la persona más importante, a su derecha quien le sigue de importancia, luego a su izquierda en importancia, derecha, izquierda, hasta llegar a los costados. Algo favorable en estos discursos es que si tú eres invitado a dar el discurso, eres presentado previamente, así como ocurrió en ese video. Él no tiene que llegar y decir yo soy, ya fuiste presentado, por ende ya literal arrancas como va. ¿Cuáles son los puntos como los detalles finos que tiene este discurso? Uno, él no llega apresurado, él llega, se instala, inhala y comienza su discurso. Una de las mejores formas como hemos trabajado, Carla, a lo largo de este curso es prácticamente teniendo toda esa intención de poder hacer justamente ese movimiento, ese flujo energético y ese flujo de energía con respecto a lo que tiene que ver con guardar el espacio y el momento adecuado en el momento adecuado. Para poder iniciar. Va respirando, en ningún momento se le escucha su voz quebrándose, en ningún momento se ve que esté temblando. Por dentro, por supuesto, como todo orador debe estar nervioso, pero naturalmente lo hace de esta manera. Lo que hace con esto es llamar la atención. Llama poderosamente la atención, que traiga una flor y que la tire, la deshoja y dice, pero cuando la vida se pone así, y eso llama poderosamente la atención. Lo que buscas con tu frase de apertura, cuando hemos hecho este contexto, es o tu pregunta, o tu retórica, o tu frase célebre del personaje, es llamar la atención. Y llamas la atención con la connotación de lo que haces y dices y preguntas. Por ejemplo, hay otros escenarios en charlas TED, te voy a poner un ejemplo, donde hace preguntas poco probables, que la gente no está esperando una pregunta así. Ejemplo, puede preguntar, o ha pasado que preguntan, ¿qué pasará por la mente de la gente pobre? Y es una pregunta que naturalmente no estamos habituados o acostumbrados a hacer porque la mayoría de nosotros, dentro del ámbito de la pobreza, estamos acostumbrados a moverlo
o relacionarlo con el tema económico. Él va a hablar de otro tipo de pobreza, pero en su naturaleza, cuando hace esa pregunta es algo poco habitual. Otra de las preguntas que aparecen en una charla TED es, ¿alguno de ustedes ha confundido el amor con el sexo? Y se quedan como de, o sea, abre un parteaguas enorme porque tú nunca esperas ir a una charla donde te pregunten si has hecho eso o si tienes intenciones. ¿Sí me explico? Por Ujú. ahí hay otro charla TED donde abre y dice, ¿qué intenciones reales tendrá una persona que roba bancos o una persona que se dedica a delinquir? Y ahí se emite naturalmente un juicio que todos hemos emitido sobre una persona que naturalmente ha cometido algo así. Lo segundo es el saludo protocolario de mayor a menor, que es parte de lo que te explicaba. Ok, el saludo protocolario tiene que ver con lo que te decía en este discurso o en un acto no protocolario, lo que tú haces de manera tradicional, si estás en una reunión con autoridades, agradeces la presencia de esas autoridades y puede ser de manera general o de manera particular. Lo que haces de manera particular, el riesgo de la manera particular es que tienes que saber el cargo y el nombre completo de la persona que tú estás refiriéndote. Y el problema con hacerlo particular es que vas a nombrar a todas las autoridades. Entonces, mi recomendación es que si no es un concurso, tú lo hagas de tal manera que, que lo hagas general, así como apareció. Saludo y agradezco la presencia de nuestras autoridades aquí en la institución, así como la presencia de mis compañeros. Hoy es un día y ya vas a hacer tu introducción. La introducción es cronológica. Parte de lo que tú vas a hacer y contar tiene que ver con una historia incrustada con algo. No puedes llegar al punto de donde yo les voy a hablar acerca de la Revolución Mexicana y no puedo hablar de un antecedente o no puedo dirigirme a tomar acción, a invitarlos. Yo les quiero invitar hoy a que sean conscientes de la importancia de nuestra revolución, sin haber antecedido con una historia de cronología que me lleve ahí. Hace 200 años, nuestro México era totalmente diferente. O una cuestión personal como la que alude este personaje, donde está haciendo alusión y referencia a lo que nos va a referir y nos va a hablar. Viene el cuerpo del discurso, que es el meollo del asunto, es donde viene prácticamente el contexto más general, la parte del problema, la parte triste, melancólica, la parte que mayor emoción se incrusta aquí, porque es donde voy a contar la parte triste, la parte alegre, la parte que tiene que ver con realmente lo que quiero decir. Aparece un exhorto que es una orden, una invitación, lo que quiero que hagan a través de lo que quiero decirles o simplemente de forma simulada les digo que también sé, él lo hace, el exhorto cuando dice, damas y caballeros, también sé que es no tener dinero en la cuenta. Sé que es que lleguen las cuentas a fin de mes y no tener para pagar. Y ahí hace un exhorto. Sin embargo, también sé que es esto y también te invita pues a levantar justamente esa intención. Y viene la parte del cierre, que es la frase contundente, que es la parte emotiva que él tiene para todo el discurso. Veo algo en ustedes, no sé qué es, y sirve de anclaje para quedarse con esa frase porque incluso mete comedia o mete sonrisa, entonces está teniendo todavía muchísimo más impacto al momento de hacerlo de esa manera. Eso es prácticamente lo que vimos. Bienvenido, Jorge. Eso es prácticamente lo que viste tú en ese discurso Gracias. ahorita. Buenos días a Lo que todos. vamos a ver ahora es un segundo discurso para que veas prácticamente cómo se resume ahora, a diferencia de un discurso tradicional como el que acabas de ver, a uno que tiene que ver con una charla. Este se puso de moda porque es un poquito más no tan formal, donde hablamos de contextos totalmente diferentes y vamos a ver nada más una parte de este para que lo puedan revisar.
Esta fue la que les compartí, también está genial. Ya voy. Vamos allá, déjenme los comparto. Listo. Ya ven la pantalla, ¿cierto? Genial. En la universidad fui especialista en gobierno, lo que significa que escribía muchos artículos. Cuando un estudiante normal escribe un artículo, puede que difunda el trabajo un poco de ese modo. Ya saben, uno empieza quizás un poco lento, pero a la semana ya tiene bastante hecho. Y con dedicarse arduamente los días siguientes, todo queda resuelto, todo civilizado. Desearía hacerlo de ese modo. Ese sería el plan. Me gustaría tener todo listo. Pero luego, en la realidad, el artículo avanza y uno como que está así. Eso pasa con cada artículo. Pero luego llega la tesis de 90 páginas. Un artículo en el que se supone uno pasó un año. Sabía que para un trabajo así mi flujo de trabajo normal no era opción. Era un proyecto demasiado grande. Por eso planeé las cosas. Y decidí hacer algo como esto. Planifiqué el año. Empezaría de a poco. En los meses del medio aceleraría. Y luego el empujón final. Como una pequeña escalera. ¿Cuán difícil sería subir las escaleras? No es gran cosa, ¿no? Pero luego sucedió algo muy gracioso. Los primeros meses, como vinieron, se fueron. Y prácticamente no hice nada. Hice un nuevo plan ajustado. Y luego pasaron los meses del medio. Y en verdad no escribí nada. Así que estábamos aquí. Luego 2 meses se hicieron un mes, que fueron 2 semanas. Y un día esperé y faltaban 3 días para la entrega. Y todavía no había escrito nada. De ese modo que hice lo único que podía hacer. No, fue muy, muy mala. Como sea, hoy escribo blogs. Escribo el blog de Wait But Why. Y hace un par de años decidí escribir sobre la dilación. Mi comportamiento siempre dejó perplejos a los no procrastinadores cercanos y quería explicarles a los no procrastinadores del mundo qué pasa por la cabeza de un procrastinador y por qué somos como somos. Yo tenía la hipótesis Ok, Carla, ¿no escuchas, dices? Ah, ya. de Sí, que el ya, hubo un cerebro de los momento en el que no te procrastinadores escuchaba, pero ya ¿Cómo se que se escucha. cortó? Ok, ok. Ajá, sí, era en gracias. realidad diferente al resto de la gente. Para probarlo, encontré un laboratorio de resonancia magnética que me permitió escanear mi cerebro y el de un no procrastinador para poder compararlos. Y los traje aquí para mostrarles hoy. Quiero que observen con atención si pueden encontrar diferencias. Sé que si no son expertos en el cerebro, no es tan obvio, pero solo observen, ¿sí? Este es el cerebro de un no procrastinador. Ahora, este es mi cerebro. Hay una diferencia. Ambos cerebros tienen alguien que toma decisiones racionales, pero el cerebro del procrastinador también tiene un mono de la gratificación instantánea. ¿Qué significa esto para el procrastinador? Significa que todo está bien hasta que sucede esto. ¿Momento ideal para hacer la tarea? No.
El motor de decisiones racionales tomará la decisión racional de hacer algo productivo, pero al mono no le gusta ese plan. Por eso toma el timón y dice, en realidad leamos toda la página de Wikipedia del escándalo de Nancy Kerrigan y Tonya Harding. Entonces, luego iremos al refrigerador para ver si hay algo nuevo ahí en los últimos 10 minutos. Luego, entraremos en una espiral de YouTube que empieza con videos de Richard Feynman hablando de imanes y termina mucho, mucho después mirando entrevistas de la mamá de Justin Bieber. Todo eso va a llevar mucho tiempo. Por eso no tendremos espacio para agendar tareas hoy. Lo siento. Espera, no te vayas. Sí, sí, me voy. Qué pésimo. Ok, hasta ahí vamos a ver porque en realidad el mensaje igual ya lo tienen y prácticamente ahí cumplimos con el propósito de lo que quiero que vean. Así que, bye, procrastinador. Esa charla está muy interesante. A mí cuando la escuché en lo personal me ayudó un montón porque sí tenía algo de eso y se convirtió luego en algo emocional. Y es prácticamente cómo nos enseñamos o entrenamos para tener recompensas inmediatas o saber planificar. Vamos allá. Vamos a compartir nuevamente la presentación porque aquí vienen los puntos que quiero ahondar. ¿Ya se ve la presentación? Sí, ¿verdad? Ok. A diferencia del protocolo tradicional, Carla, Jorge ya estuvo en esto, pero igual nada más va a reafirmar. La frase de apertura impactante tiene que ver con un dato más distinto. Aquí ya no, si se fijan, no fue un personaje célebre, no fue una pregunta, fue de hecho una afirmación. Cuando estuve en la universidad, pasó esto. Entonces, automáticamente dirige su discurso hacia esa apertura impactante. Hay otros en charlas TED que impactan de manera distinta, inician sí con una pregunta retórica, con aseveraciones, datos históricos, con cosas de este tipo, pero aquí ya nos quitamos la responsabilidad de iniciar como en un acto protocolario tradicional, con específicamente una frase célebre de un personaje o con algo, insisto, de forma tradicional como lo hizo el orador anterior. Aquí hay una introducción intrigante. La introducción intrigante fue justamente explicar cómo es, incluso muestra la imagen él ahí, de cómo debía ser la planificación de su trabajo, cómo constantemente tenemos todos ese propósito real a largo plazo y dices, ¿cómo lo voy a lograr para que no se me junte? Lo planifiqué. Un desarrollo narrativo donde dice, luego me hablaron de la universidad y prácticamente lo que pasó fue que me dijeron que era la mejor tesis. Mentira. Y luego el mismo asevera y dice, no es cierto, fue pésimo porque no fui capaz de planear y quise hacer todo al final. ¿Qué es la explicación? Todo el tema trata de la procrastinación, por ende él hace alusión a llegar a ese desarrollo narrativo donde explica ahorita cómo es que el mono, literal, toma las decisiones importantes en su día a día y lejos de planificar, pues hace esa satisfacción inmediata que es ir al refri, ver YouTube y Play y todo este asunto. El momento de reflexión aparece en esa charla poco después cuando dice justamente que su vida, la vida de este personaje, pues fue rebotando de un lado a otro porque no tenía capacidad de tomar el control de sus decisiones y de entender lo importante que era dejar de procrastinar. Y el cierre memorable y conmovedor lo hace en el momento que él no solo nos invita, sino que cómo es que él se volvió un especialista en esto. Pues justamente teniendo en cuenta y llevando a cabo esa capacidad de poder actuar sobre esa procrastinación. ¿Qué otros elementos podemos notar? Independientemente de que sea una charla tradicional tipo TED, una plática uno a uno, una plática familiar, los elementos siguen siendo los mismos. La intención del mensaje, si se fijan, es con mucha emoción y hace así agudez en su voz y sus movimientos corporales son rápidos cuando trata de meterle emocionalidad. Se mueve de un lado a otro y, por supuesto, la utilización de su voz. Todos tenemos, si se fijan, a diferencia del primer orador, él hace un poquito de más fuerza, más connotación, más tradicional, pero aún así es agudez y movimientos fijos. Veo algo en ti. Este segundo orador lo que hace es prácticamente todo el tiempo, como está más emotivo, más motivacional, el flujo es más rápido y también está hablando un poquito más agudo. Lo que pasa con estos dos simplemente es la gran diferencia es, insisto, que aquí no aparece un acto protocolario donde no saluda en ninguna mesa de presidium, solamente presento como tal el tema
pero el tema sigue teniendo una estructura. Y la estructura es esta, frase de apertura impactante donde busco igual llamar la atención de la audiencia con una declaración intrigante, una pregunta provocativa o una anécdota fascinante. Aquí su anécdota es, fui universitario. Introducción intrigante, establece el contexto y la importancia del tema que abordará en su charla de manera concisa y cautivadora. Él ya me está hablando de la parte de la procrastinación que él estaba ejecutando en ese momento. Desarrollo narrativo, organiza su charla en secciones claras y coherentes. Utiliza ejemplos, datos, narrativas. Aquí inicia en el momento que me explica a detalle cómo funciona el cerebro. Y la gente está esperando una gráfica, así un super cerebro explicando el tema de la procrastinación. Y él se lleva el chuscazo con poner un dibujito de cómo es que toma el control la mente consciente o un inconsciente que está ahí como una vocecita diciendo, abandona eso. El momento de reflexión o cambio de perspectiva que va a ocurrir después en esta conversación desafía las suposiciones comunes de la audiencia y los invita a ver el tema desde otra perspectiva. Y por supuesto el cierre memorable que es concluir la charla de manera impactante, motivando a la audiencia a reflexionar, a actuar o a explorar más sobre el tema. Lo que hicimos en esa sesión anterior, Carla, fue prácticamente llegar a este apartado donde íbamos a hacer la elección de nuestro tema y hoy presentar nuestro ensayo. Sé que no estuviste, Jorge. Tú que sí estuviste, cuéntame, por favor, cuéntame cómo te encuentras en cuanto a la elaboración de tu discurso. ¿Cómo te fue en ese ejercicio? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Pudiste hacerlo? ¿No lo tienes? ¿Sí lo tienes? Creo que lo tengo como a medias, pero yo creo que lo quiero decir, pero sin leer y así como que se guarda, ¿no? Mentalmente. Ok, 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 genial. Podemos ahorita igual dejar un pequeño espacio para que afines detalles y mi idea Ajá, es lo que voy a dejarle, hablar es, bueno, es un poco de los Juegos Olímpicos y el otro sería una despedida de alumnos de tercer año. ok, Ajá, los dos, ¿quieres ejemplificarlos? ajá, Ok, Carla, Sí. ¿quieres? Mira, mi idea es Ujú. dejarle ahorita a Jorge un par de minutitos nada más para que afine detalles en cuanto a su discurso. Si gusta, lo escuchamos a él. Ya conociste cuáles dos escenarios. Puedo dejar otro espacio para que tú armes como un bosquejo, un escenario muy general de lo que te gustaría en algún momento trabajar y también te escuchamos. A diferencia de Jorge, que él ya tuvo desde la sesión anterior la posibilidad de preparar algo, en tu caso quizás podamos hacer un espacio no para preparar el discurso completo, pero sí algo general que incluso leído tú nos puedas compartir, teniendo en cuenta esta estructura que acabas de ver. ¿Te parece? Sí, 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 está bien. Genial. Jorge, 2 minutos para que te prepares, para que tengas todo listo ahí y ahorita arrancamos. 2 minutos, ¿vale? dos o nada más uno. Si gustas, puedes los Ajá, dos. Hacemos uno primero, luego ah, dos, analizamos junto con Carla y ya sí, está ya lo bien. hace más favorable, ¿va? Sí. Genial.
Listo, Jorge, vamos a darle. Así. Vamos allá, vamos allá. ¿Sentado o parado? Como tú te sientas más cómodo, yo sugiero que parado, pero como tú te sientas cómodo, en este momento tu discurso O puede si quieres nada más literalmente. así, ya el otro ya lo hago. Así, ya. Excelente. Ajá. Vamos allá, Carlas. ¿Digo los Carla. puntos o nada más así, así Sí, sin, por ejemplo, frase de apertura, así? No, ¿verdad? Sí. Nada, al contrario, es lo que le Ah, explicó Carla al sí. inicio, que no tienes que decir, aquí va mi frase de apertura, aquí va esto, tú Bueno. literal, solo fluye, así Ajá. como te preparaste, simplemente inicia. Imagina, ¿de qué vas Sí. a hablar para presentarte? Sería de los Juegos Olímpicos. Genial. Vamos, te voy a presentar y en cuanto yo te presente, tú haces ya Ajá. tu presentación, ¿va? Ahora para hablarnos de los Juegos Olímpicos, les presento a Jorge. Un aplauso para recibirlo. Más rápido, más alto, más fuerte y puntos unidos. Buenos días a todos público en general. Los Juegos Olímpicos es un evento mundial que se celebra cada 4 años desde la antigüedad en la antigua Olimpia, Grecia. Dicho evento se remota desde la antigüedad, como lo mencioné. Se celebra un evento deportivo para conmemorar a los dioses, en este caso del Olimpo en Grecia. Se suspendieron con la conquista del emperador Tito en la época antigua. Decían que eran unos juegos paganos y eran idolatras, por consiguiente se suspendieron. No fue sino hasta el año de 1900, hasta el año siglo XIX, con el barón de Coubertin de origen inglés. Entre él y un griego renacieron los Juegos Olímpicos a finales del siglo XIX. Y finalmente, en 1896, solamente 13 países participaron en esa gesta olímpica en Atenas, en la capital de Atenas, en Grecia. Y de ahí se celebran año con año. Después fue París, se suspendieron por las guerras mundiales y hasta 2004 fue cuando en Atenas se volvieron a renacer. Se dice que que la, fueron muchos mejores que los pasados Juegos Olímpicos que apenas se celebraron en París, ya que fueron de controversia en cuestión a que hicieron burla, cuestión a la religión, pero Grecia, pues, fueron reconocidos ya que mostraron lo de las etapas de la edad antigua, la que sería la edad media, la moderna y hasta llegar hasta nuestros tiempos. Fueron aproximadamente media hora en aquel presentación de aquella gesta olímpica de los Juegos Olímpicos en Atenas. Y pues, pero tuvieron que esperar muchos años para ser candidata esperaron 108 años para que fueran de nuevo y en aquella sede se celebraron, pero ¿qué fue lo malo? Que se endeudaron y ahora las instalaciones en Atenas están abandonadas, están oxidadas, pero fue un evento mundial el que participaron diferentes, ¿no? De diferentes nacionalidades, pero regresaron nuevamente con el lema de regreso a casa. La presidenta de aquella edición fue Angelopoulos Lascaras. Y por consiguiente, un evento mundial que se celebran, como dije, mencioné cada 4 años, pero eh, salen muy caros, salen caros y muchas ciudades no quieren albergarlos porque la deuda en espera. Y los próximos serán en Los Ángeles y ahora para lo de la elección es creo que un poquito más, sí, porque como mencioné, nadie las quiere porque salen muy caros y nuestro país fue en el año de 1968 en el 12
El 12 de octubre fueron celebrados y fue la primera mujer en prender el juego olímpico, pero pero ella estuvo ahí en Atenas con en Olimpia y recorriendo con la antorcha olímpica. Es un evento mundial, un evento que reúne de diferentes religiones, de credos, bueno, credos, de razas, y es un evento que es visto a todo el globo terráqueo, y esperando a que cada quien espere la participación de su delegación y los que mayores obtienen preseas, en este caso es Rusia, China, Estados Unidos, y entre ellos son los países que mayor obtienen medallas. Pero Rusia está suspendido por el conflicto de Ucrania y también Bielorrusia. No son invitados actualmente, son descartados, pero Rusia es uno de los países que tiene mayor presea a nivel mundial. Y y es un evento que une en esos días se suspenden las guerras, pero sí que han sucedido algunos eventos trágicos, como por ejemplo la del boicoteo de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en el caso de Moscú, en Los Ángeles no fueron por la Guerra Fría, y en Múnich el atentado, en más o menos en estas fechas, pero en 1972. Y terminaré con diciendo que esta es la de este celebre que el derecho ajeno es la paz. Excelente, excelente, excelente. ¿Cómo es que sabes tanto te gustan los Juegos Olímpicos, Jorge? Me gustaría que fueran en Madrid. Ah, Ujú. ok. Ajá, Pero sí, ajá, noté que traías fechas, las ajá, investigaste y tú te las sabes. sí. Ok. Carla, ¿qué podemos encontrar como área de oportunidad en base a lo que ya sabemos? Más bien, más que área de oportunidad, ¿qué cosas favorables ves tú en el discurso de Jorge? Decía una maestra que tiene en la licenciatura de 0 a positivo. ¿Qué cosas te quedan a ti del discurso de Jorge? Sí, como comentó las fechas que menciona, me parece que al inicio del curso, él había comentado que sí le gustaría ir, ¿no? A una, a Ujú. visualizar los Juegos Olímpicos. Exacto. Entonces, se ve que sí le gusta y que conoce mucho sobre ello. Entonces, yo creo que sí mencionar fechas importantes y que mencionó pues algunas cosas que yo no sabía, ¿no? Quiénes no están invitados y por qué razón o desde cuándo es que se inició y que pues derivado a que se gasta mucho en ello, pues no se le da mantenimiento bien a las estructuras. Entonces esos datos pues sí, la verdad yo los desconocía y se ve que él sí tiene el conocimiento de ello y pues es interesante escuchar el discurso por lo que uno se puede llevar más de lo que le gusta a él o que él pueda explicar su agrado hacia los Juegos Olímpicos, nos llena de nuevo conocimiento. Uno de los elementos clave que vimos la sesión anterior para la elección del tema que yo voy a compartir es principalmente eso, que lo domino, que me apasiona, que me gusta. Normalmente son invitados como expertos tanto a conferencias como a desarrollo de temas, gente que ha trabajado tanto en investigación, ciencia, temas académicos o personas de uso común como todos nosotros, pero que hemos pasado por algunas experiencias y que en algún momento nos gustaría compartir. Tal como mencionaste, desde la primera sesión Jorge dijo, a mí me gustaría, yo tengo intenciones y creo que sus datos reafirman y refuerzan. Ciertamente, en el discurso hay elementos que se pueden mejorar. Sin embargo, tal como les dije desde el inicio, el conocimiento y el desarrollo de esta habilidad no me va a dar a mí 8 semanas para poder hacerlo como los expositores que vimos en este momento.
Sin embargo, hay un parteaguas, una gran diferencia entre su versión de ahora, que lo conoce, y su versión de antes, que venían como en ceros o en algunos conceptos, desafortunadamente, que no conocían. Hoy que los conocen, saben perfectamente cómo estructurar de mejor manera sus mensajes. La estructura del mensaje de Jorge puede mejorarse en cuanto a quizás esas fechas no llevarlas tan al final, sino al principio, porque su pasión hace que domine en ese desarrollo tal cual las fechas, quién es, por qué no, por qué sí, quiénes son los de mayores preseas, e incluso trasladarme al hecho de invitarme a que a mí también debiera apasionarme ese hecho o tener muy claro cuál es la justificación del por qué hablo de los medios de los Juegos Olímpicos y por qué no solo es que yo quiera exponerte que me apasiona, sino quiero invitarte a que reflexiones, hagas ejercicio, invites, veas, la próxima vez también anheles ir a unos Juegos Olímpicos y esa importancia la que podemos quizás ahí delinear un poquito más. De ahí en más, insisto, créanme que están en un nivel ya diferente al cual iniciaron. Ahorita que Carla presente también su discurso, también nos va a presentar algo preferentemente que te apasione, te guste, puedas estructurar y que sea muy fácil de poder hacerlo cotidianamente. En nuestra vida real, nosotros nos preparamos no solo en estas sesiones, sino en las diferentes vivencias y experiencias que tenemos como oportunidad para esa presentación magistral. Es como si fuésemos en calidad de deporte, por ejemplo, me pongo referencia porque es el que conozco, en el fútbol. Y en el fútbol somos invitados una sola vez a un partido oficial. Para llegar a ese partido oficial, mi preparación no pudo haber sido 8 días antes. Yo tuve ya diferentes instancias en mi vida personal en las cuales estuve y me meten 5 minutos. En esos 5 minutos, todo lo que hice yo para prepararme, literalmente lo reflejo. Todos nosotros tenemos nuestros 5 minutos en esa primera división. Cuando llegamos y estamos rodeados en una capacitación, nuestros jefes, cuando llegamos con familias nuevas, cuando llegamos a un contexto diferente, cuando en la misma familia, nuestro grado, nuestra jerarquía, nuestro nivel de conciencia, todo lo que nosotros nos hemos preparado están en esos pequeños 5 minutos. Esos 5 minutos marcan la diferencia en todo, en cómo nos vemos, cómo nos reflejamos. En una entrevista de trabajo, si yo llegase a pedir, ese primer instante marca totalmente la diferencia. Solamente una entrevista de trabajo es suficiente para saber si me van a contratar o no. Toda la preparación previa que tuve es justamente todas las referencias que puedo tener acerca de mí. Pero esos 5 minutos de charla marcan la diferencia. Entonces, hoy ustedes están preparando no solo un discurso tradicional o tipo charlas TED, sino una forma correcta de estructurar un mensaje que a mí me gusta y cómo lo comparto con los demás. ¿Va? Jorge, ¿quieres pasar de una vez a otorgar tu próximo discurso, el de la despedida? ¿O quieres que guardemos unos instantes? Ajá, mientras lo vuelvo a estructurar. Excelente. Mientras lo vuelve a estructurar, Oye, Carla, creo que tú le puedes ir interrumpa trabajando. el segundo discurso. ¿Qué significa tip o TEP o algo así? Charlas TED. El tipo charlas TED es que tú ya no tienes que hacer esta presentación que tú hiciste ahorita, fue un estilo charlas TED, porque no presentaste el formato tradicional. En el formato tradicional, la única diferencia es que tú pudiste haber entrado con la frase célebre y pudiste haber dicho, muy buen día, le saludo profesor o instructor de este curso, estando como autoridad máxima o queridas autoridades que nos presentan el día de hoy, invitada de honor que tengo, que es Carla. Y ahí ya pasas a lo otro. Tú lo hiciste corrido, al hacerlo corrido y no presentar una mesa de presidio o un saludo protocolario, automáticamente lo haces una charla no común, pero de alguna manera en un esquema que no es uno de oratoria tradicional. Si tú quisieras transformarlo, que en lugar de ser charlas TED se vuelva un esquema tradicional, tendrías que iniciar con tu frase célebre o tu introducción y ahí agradecer la presencia y decir, agradezco la presencia del presidium, de las figuras, de los representantes que están el día de hoy y del público en general. Y ahora sí ya pasas con tu intro. Los Juegos Olímpicos son, o el día de hoy estamos reunidos aquí para, ¿va? Esa es la única diferencia. Cualquiera de los dos, Carla, que te parezca más idóneo, puedes ir preparando, insisto, temas generales y ahí puedes desarrollarlo y practicar de una vez. Les dejo entonces también 5 minutitos para que se preparen, sobre todo Jorge,
nos vuelve a ver Carla participar con un segundo discurso, dejamos otro descanso y ya Carla nos presenta el suyo, ¿va? Ujú. Sí.
Listo, vamos a comenzar. Vamos, vamos, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Jorge, manifiéstate. Vientos. ¿Lista, Carla? Sí, listo. Genial. Venga, Jorge, el escenario es tuyo. ¿Quieres hacerlo así igual? ¿Quieres pararte? ¿Quieres? Igual me dices cuando esté listo para presentarte. ¿De qué es la segunda Ya, charla que nos vas a hacer? sobre el despedida de los niños de, ¿cómo se llama? Egresados, sería egresados de la secundaria. Ok, ¿ya está listo? Ya. Genial. Ahora, con unas palabras memorables y para despedir a nuestros alumnos de secundaria, vamos a invitar al profesor, al maestro, al doctor. ¿Qué eres, maestro? Docente. Al docente. Entonces, ahora, para darnos unas palabras memorables y darnos la despedida para nuestros alumnos de secundaria, el docente Jorge nos emitirá un importante mensaje. Buenos días a todos. Autoridades educativas, director de la escuela, profesores, padres de familia y alumnos que están por egresar de esta secundaria. ¿Qué sería sin la educación? Imagina un esfuerzo sin la educación. Durante tu estancia en la escuela secundaria, tuviste desafíos, esfuerzos, pero también tuviste muchos tropiezos. Desde que entraste desde primer año, vimos cómo fue tu evolución, no solo también cognitiva, sino también cambios físicos, de que venías de la primaria y ahora entrarás a un nuevo nivel medio superior, ya sea preparatoria o bachillerato. Hicieron un gran sacrificio tus padres, ya que pudiste cruzar de primera hasta tercer año las herramientas básicas para poder ingresar así a un examen, al realizar un examen, pero más que nada aprendiste las habilidades básicas, que es la educación básica, pero principalmente la secundaria. En última instancia, también pudiste hacer amigos, tuviste también eh, tu novia o tu novio, aprendiste mucho, porque aquí es a donde estabas acostumbrado a tener un solo maestro y acá en este nivel aprendiste a tener diferentes docentes frente a grupo y diferentes disciplinas que tuviste que desarrollar durante estos 3 años para enfrentarte a la vida laboral. Es muy bello ser estudiante y principalmente en esta etapa que es la adolescencia, a donde, estás, dejas de ser niño estás en la etapa de, de tu juventud a la etapa adultez, para poder trabajar en la vida laboral. Ya por último, dejas un gran legado en esta escuela, para poder enfrentar al mundo laboral, al mundo globalizado, al mundo que estás por aprender. Y como mencioné, estás por ingresar a la educación media superior y después a la educación superior. Han pasado muchas generaciones y aquí tenemos a, a una compañera que es también egresada de esta secundaria.
y actualmente es docente de esta institución, que también ha dejado deja un legado también a nosotros y hasta también a los mismos alumnos. La vida sigue y es un aprendizaje, pero solamente puedo decir que los que son sabios son los ancianos que nos dejan también su legado y que algún día puedas llegar a ser también, también puedas ser sabio de grandes conocimientos. Me despido, autoridades educativas, y gracias. Genial, genial, genial. Hay elementos que lógicamente puedes todavía mejorar, como es ahorita al final. El final fue como que ya te daba como ya, ya tengo un poquito de ansiedad, ya quiero terminar, entonces tus manos aparecen aquí y se nota. Ciertamente cuando estamos de pie y cuando ya estamos en la presentación, algo que les he comentado que les va a ayudar es muévanse, porque su adrenalina literal queda comprimida y por eso mi necesidad de apretar algo. Entonces, el apretar algo es una comunicación que a mí me dice y a mi cerebro me está diciendo, tenemos ansiedad, tenemos presión, ya hay que terminar, ya hay que hacerlo, entonces se me puede olvidar. Y lógicamente, al igual que como hiciste en el primer discurso, con la frase memorable de Benito Juárez, el respeto derecho como entre los individuos, así como entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno a la paz, también esta última intervención o ese último mensaje puede aparecer aquí. Más que una despedida a las autoridades, yo simplemente hago referencia igual a un mensaje o una invitación desde una pregunta. Por eso les pregunto, para ustedes, ¿será importante terminar esta etapa de su vida? ¿Creen ustedes que hoy son más sabios? Y prácticamente me despido y ese sería mi cierre sin necesidad de decir gracias a Dios, pero muy bien, muy, muy bien. Carla, ¿cuál aprendizaje de forma general en cuanto a las dos estructuras o cuál es la dificultad que para ti sería en este momento poder desarrollar un pequeño, quizás un corto mensaje, pero ya en una estructura de cualquiera de las dos formas? Charla TED con un espacio libre o uno de un esquema de formato tradicional. ¿Cuál sería como tu parte que dices, ok, me hace falta que me expliques esto? Ajá, por ejemplo, en la del discurso de oratoria, en la primera decía frase de apertura Ujú. y en la de charla TED dice frase de apertura impactante. Ajá. Entonces ahí, no, no distingo, o sea, la frase de apertura así normal a la frase de Ujú. apertura con impactante, ¿cuál sería la diferencia? En realidad las dos tendrían que ser impactantes. La única diferencia es que en la charla TED la frase impactante puede ser un hecho personal tuyo, puede ser igual una frase célebre y puede ser un dato histórico. Una frase impactante, por ejemplo, pudiese ser, ¿sabían que en México tenemos más de 300,000 desaparecidos en este momento? Es una frase impactante porque utilizas una cifra y a la gente como que, ah, cielos. Y en la otra frase de apertura puede ser algo no tan impactante, pero sí que tiene toda la intención de incrustarse dentro del contexto de lo que vas a hablar. Mm. Ejemplo, algo que haya dicho Albert Einstein, algo que haya dicho Nelson Mandela, algún personaje. O Entonces sería, una ajá, una pregunta. frase célebre. Normalmente la oratoria tradicional va a ser de un personaje célebre. Ok. Vivo por un ideal por el cual estoy dispuesto a morir. Nelson Mandela. O puede ser también una frase, pero en esta frase, a diferencia de la charla TED, es que saltamos el plano prácticamente sin saludar a nadie. En el tradicional, puedo usar la misma frase. Son Mm. 300,000 los desaparecidos en este momento en México. ¿Lo sabías? Muy buenas tardes, queridas autoridades que nos visitan el día de hoy. Es un gusto para mí estar compartiendo este tema con ustedes. Querido público en general que hoy hacen y tienen toda la intención de acudir a este escenario científico. Para llegar a esta cifra, debimos haber analizado, y es tu cronología, y en charlas TED harían lo mismo. ¿Sabías que en México hay 300,000 desaparecidos en este momento?
Sé que es una cifra que aparentemente no nos importa porque quizás ni tú ni yo tengamos un desaparecido en nuestras familias. Sin embargo, para todas aquellas familias que es así, este es un dato súper revelador. Y no saludo a nadie. Yo me voy, le sigo. En O sea, esa es México, la cada única día diferencia desaparece. entre la oratoria tradicional y la de charlas TED. La única Claro, diferencia sería el saludo. el saludo No. protocolario. La forma en que quizás tú vas a ver normalmente a oradores tradicionales, sobre todo en instituciones educativas o en temas gubernamentales, esos son más cuadrados. Si te fijas, incluso la vestimenta del primero que vimos al segundo, el segundo iba súper flexible, súper light, súper camisa normal. Entonces sus movimientos corporales, la charla se vuelve muy amena, como si fuera una plática. Y el discurso tradicional, además del saludo protocolario, es un poquito, como su nombre lo dice, un acto protocolario requiere un poquito más conocimiento sobre el tema, los vas a ver más cuadrados, incluso en tema de política los ves incluso a veces sobre un estrado y con el micro, entonces ahí los movimientos son más lentos, o ustedes. Entonces, casi siempre en el tradicional vas a ver que el de apertura siempre es una frase de alguien célebre. Si, normalmente, por ejemplo, si es que voy a se usa mucho en los gobiernos que hacen mucho para el tema de, ¿cómo se llama? Cuando es fecha memorable, el 21 de marzo, que es el de Benito Juárez. Conmemoraciones. Cuando es conmemoración, por supuesto que voy a dar una frase que él me haya dicho y abro con esa frase célebre. Y en cuanto a, bueno, igual veo una diferencia que es el exhorto y el de en la charla TED es el momento de reflexión o cambio de perspectiva. ¿Es lo mismo? Es básicamente lo mismo. El asunto es que mi charla TED, como es muy ameno, resulta poco probable que yo te diga, es por eso que los invito, es por eso que te invito. Ocurre en el momento que tú dices, en la charla que nosotros vimos, ocurrió el exhorto en el momento que él dice, también sé que es no tener una cuenta, también sé que no es tener eso. Y aún así, veo algo en ustedes. ¿Qué es? No lo sé, depende de ti. Es esa reflexión la que me lleva. Y en el otro sí puede aparecer que es muy marcado, porque normalmente yo estoy invitando a una sociedad a cuidar al medio ambiente, por ejemplo. Y en ese cuidado del medio ambiente, o en esa parte pública, o en esa parte educativa, es, por eso hoy te invito a que agradezcas a tu papá por el esfuerzo que hizo para traerte a esta institución. Por eso hoy te invito a que pienses, reflexiona acerca de qué ha pasado en estos últimos 4 años, hoy que recibes tu título. ¿Hay algo diferente en ti? Entonces es un poquito más marcada, porque en la charla TED es una charla muy amena que aunque aparecen datos históricos, reflexivos, científicos, es como que no marca ese paso de yo te invito, por eso reflexiona, por eso haz. Puede ocurrir que en una charla TED se dé que alguien me diga eso, pero es muy poco común, porque insisto, tal como su nombre lo dice, es charla. Y en el discurso oratoria, sí vas a marcar una gran diferencia en el momento que tú dices, ya estoy por terminar. Mi exhorto es, yo te quiero invitar, yo te quiero decir, la reflexión que tú te tienes que llevar el día de hoy sería, ¿qué estás haciendo por el cuidado del medio ambiente? Ok. Con eso ya lo podemos armar. Son 11:22. ¿Te parece si a las 11, qué tiempo te parece razonable para que desplayes un tema? Tal cual, no necesariamente muy larguísimo, así muy corto, de algo que a ti te gustara compartir con esta estructura. Incluso la estructura la puedes estar viendo, puedes anotar algunas ideas principales y desarrollarla. Ajá. ¿A las 11:30? 11:30, ¿te parece bien, Jorge? Sí. Genial. 11:30, déjame pongo en pausa esta. 80,000 vidas que se lleva el suicidio. Esta es la segunda causa de muerte a nivel mundial de personas entre 15 a 29 años de edad. Este motivo, pues, no es particularmente de gente con alto nivel económico. El 80% de la gente que se suicida es de un nivel económico bajo a mediano. Esto quiere decir que, pues, en cada suicidio hay 20 integrantes o 20 personas que se involucran o a que les duele y que el duelo es
muy cercano a estas 20 personas que llevan el fallecimiento de una persona que se suicida. En México, la tasa de suicidios es de entre 8.5 por cada 100,000 hombres y de 2.0 por cada 10,000 mujeres. Entre la mayor población o la tasa de mayor suicidios en México se encuentra en primer lugar el estado de Chihuahua, Aguascalientes, Campeche y en el último lugar tenemos a Quintana Roo. Esto es muy significativo ya que no se le da la importancia relevante para nuestros familiares o conocidos cercanos que tienen algún problema de salud mental, ya que muchas veces nos dicen, ya no tengo ganas de vivir o simplemente dejan de hacer las cosas que más les apasionan, como ir al gimnasio, ir a la escuela, realizar alguna actividad que para ellos es sumamente importante. A estas personas pues desafortunadamente las dejan de hacer y nosotros no le damos la importancia que este es un signo mmm, relevante para saber que esta persona está en depresión y que probablemente se acerque a una etapa pues devastadora que es el suicidio. Es por ello que aunque no nos los digan verbalmente, estas personas necesitan de nuestro apoyo y muchas veces acercarnos para que se sientan en confianza y poder expresar que hay alguna situación o problema mental dentro de sus vidas. La línea que nos va a ayudar para poder resolver o aclarar un poco de dudas a las personas que están sufriendo este padecimiento o bien para que nosotros podamos ayudar a las personas a resolver alguna duda o acercarla es la línea de la vida, que es con el número 800-911-2000. Es un teléfono que nos puede ayudar y acercar en algún momento de crisis. Y bueno, ¿qué es lo que hace México para poder dar a conocer la importancia del suicidio? En el año del 2003, la Organización Mundial de la Salud hace relevante el mes del suicidio o de la prevención del suicidio como en septiembre y el día prioritario es el 10 de septiembre, que aparte de que esta fecha es a partir del 2003 aquí en México. Y en México, bueno, las acciones específicas es que se han hecho campañas informativas, módulos de prevención en las unidades médicas de primero y segundo nivel de atención, capacitación a los médicos y acerca del abordaje con aspectos relevantes al suicidio y la atención en el área de urgencias para los pacientes con riesgo suicida. Y bueno, pues es por ello que al menos en mi experiencia he tenido la desgracia de vivir con mucha cercanía un impacto hacia una vecina que se suicidó y que en ese momento muchos podíamos haber hecho algo relevante, pero desconocimos la manera de acercarnos, la manera o por pena o por miedo o porque simplemente lo dejamos pasar. Y pudo haber sido de mucha ayuda para ella el poderle orientar o simplemente en ese momento que la vimos sola, sentada fuera de su casa, preguntar qué pasaba. Es por ello que yo los invito a que tomen mucha importancia, a que en su entorno visualicen a sus seres queridos y que si ustedes notan algún cambio o comportamiento en su salud mental, no duden en acercarse con ellos y poderlos apoyar. Qué barbaridad, qué maravilla. Genial. Les dije, es un tema súper sensible, los temas súper sensibles. Si se fijan, fuimos de apasionados a literalmente mover nuestros temas emocionales porque todos pensamos o hemos pasado por momentos en los que o conocemos a alguien con una situación así o nos hizo recordar alguna instancia en la que desafortunadamente personalmente pasamos por algo así donde nadie nos preguntó siquiera cómo estábamos o realmente legítimamente. Primero vimos y tuvimos a Jorge con el tema de lo que le apasiona y nos pudo mostrar con datos, hechos y esta afluencia, ciudades, datos, acontecimientos y la importancia de los Juegos Olímpicos. Se puso un poquito más emocional cuando él nos trasladó al escenario
de lo que es despedirte de tu etapa secundaria. Los que pasamos por ahí recordamos nuestra etapa secundaria, independientemente que hayamos sufrido alguno bullying o algo, o no haya sido la mejor, tenemos ese hecho, sobre todo la despedida de una etapa justamente como salida escapatoria o como algo bastante satisfactorio. Y culminamos con un tema que literalmente en el momento que nos cuenta, o sea, todos los datos estuvieron perfectos, toda la explicación del por qué es importante estuvo perfecto, pero nos tumba cualquier arma y cualquier argumento cuando Carla nos dice, yo personalmente tuve la desfortuna de vivir la experiencia con una vecina. En ese momento todos conectamos porque es una experiencia propia, independientemente de los datos de la ONU, de los datos, porque son importantes, ¿eh? Honestamente, yo no conocía el dato ahorita que lo dijiste, que el 80% es por el tema de su situación económica. Entonces eso a mí me alarma porque digo, cielos, más de alguno de los alumnos, de las personas que yo conozco alrededor, pueden estar en esa situación por probabilidad meramente solo de situación económica. Pero insisto, en el momento que Carla en ese mensaje dice, yo pasé porque una vecina y pudimos, la invitación a la reflexión está perfectísima. Si tú conoces, ve a alguien en el medio y lo peor que puede pasar es no consultarlo y dos, no saber qué hacer. Nos dio una línea de comunicación donde tú puedes consultar directamente o donde tú, teniendo a alguien así, puedes llamar y decir, oye, tengo una persona que está en esta situación. Mensaje súper, súper, súper. Y si se fijan, solamente falta pulir esos pequeños detalles que sería cómo hilar esos datos correctamente para que sea súper persuasivo un mensaje. De ahí en más entendieron ambos a la perfección la estructura de sus mensajes. Están totalmente preparados para poder poner en práctica en cualquier escenario este tipo de mensajes tan importantes. Como les dije, no necesito el Auditorio Nacional para yo llevar ese mensaje a cabo, Carla. Creo que el medio, creo que lo mejor que nos puede pasar es que tú, bajo este contexto de conocimiento, esa experiencia que tuviste, enseñes a más personas que como a mí hoy me dieron un 800 a dónde llamar y que como a ti te fue una experiencia desfavorable, le evites, Jorge trabaja con niños, con personas que quizás estén en una situación así. Hoy él va a poder trasladar ese conocimiento gracias a que tú nos diste ese mensaje. Yo hoy me quedo con el mensaje de los hechos históricos que nos dio Jorge con respecto a las Olimpiadas. Yo hoy me quedo con la satisfacción de haber visto a Jorge despedir a sus alumnos y lo que representa para él verlos evolucionar a través no solamente de su nivel pues de educación, sino incluso sus cambios físicos. Y hoy me quedo de verdad, de verdad, de verdad con el dato que me acabas de dar, con el tema de que su situación económica tiene mucho que ver, con el contacto que me acabas de dar, porque son personas especializadas para ello, y con la experiencia de que al igual que tú, puedo evitarle a una persona con el simple hecho de poder ser más observador y preguntarle cómo está, ser más abierto, tener la intención de realmente conectar con un ser humano. Todo por la simple estructura de sus mensajes. Ese es el poder de la comunicación. Y esa es la única intención que no se nos debe olvidar como seres humanos que trabajamos en la sesión uno. ¿Por qué haces lo que haces? Trabajo en una institución que tiene que ver en un hospital o trabajo con la cuestión de salud con una única intención, ayudar a los demás. Trabajo en la docencia con una única intención. No es ganar más dinero, es ayudar a los demás y a través de la ayuda a los demás. Mi medio, esto enseñarles a comunicar, mi única intención es eso y que ustedes trasladen ese conocimiento, esa experiencia, esa habilidad para que más personas como ustedes y como yo perdamos el miedo a hablar en público y podamos llevar a cabo este importante mensaje. Hoy el mundo tiene muchísimas personas que desafortunadamente no tienen miedo a hablar en público, pero su mensaje no es el bueno. Su mensaje deja mucho que desear, su mensaje invita a romper las cosas buenas que ya hay, su mensaje no siempre es favorable, sus mensajes son importantes, entonces para mí es importante que este miedo haya desaparecido y que ahora sí, insisto, esté en una plataforma para no volver jamás a un nivel 0, 1 y 2 y que nos quedemos en este nivel 7, 8 para llegar al 10. Esa es la invitación. Agradezco de todo corazón, aprovecho porque estamos a punto de terminar su tiempo, su dedicación, su constancia, su atención.
la capacidad que tuvieron de conectar con los otros compañeros a través de estas 8 sesiones y que hicieron todo el esfuerzo de verdad por estar en este nivel y esta instancia. Agradezco infinitamente cruzar sus vidas porque no solo hoy, sino a lo largo he llevado en mente sus vidas, sus mensajes, cada que hemos compartido algo inconscientemente de manera personal, porque hoy me quedo con algo de ustedes. El movimiento Inspiración está diseñado para no solamente enseñar comunicación, subimos muchísimo material que tiene que ver con desarrollo personal, mentalidad, capacidad, habilidades, liderazgo y más cosas, y estamos en crecimiento. Va a ser un gusto enorme que formen parte de ese movimiento y que ustedes sean testigos de cómo en esta primera edición luego vamos evolucionando y más personas se vayan sumando. Carla, muchísimas gracias por compartir este tema y este tiempo conmigo. Jorge, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tu sabiduría y este tiempo conmigo, tu vulnerabilidad y por supuesto queda abierto el WhatsApp, sigue como medio de comunicación para si en algún momento se les pide hacer una presentación, tienen que capacitar un equipo, van a dirigir a una sesión con plena confianza escriban y me pongan, Cristian, necesito apoyo porque, ¿qué crees? Tengo que poner en práctica todo lo que vivimos en las sesiones. Pero de antemano, muchísimas gracias. Jorge, algo que quieras decir para despedirnos, antes de despedirnos. Ay, quisiera decir que sí se me hizo algo pesado, porque sí se necesita sacrificio el, el estar acá, pero sí, sí, como un poco de relajo, de relajación, de toda la semana intensa, de las tareas, así, sí, de también conocer, por ejemplo, a Agustín, o a Carlita, a usted que se ve joven. Yo creo que trabaja usted en bachillerato, ¿no? ¿Me parece? Ajá, ayuda mucho también. Sí. Genial. Carla, algo que desees decir antes de despedirnos y poner la de las golondrinas. Tirararara. No, pues Por aquí ya agradecer las mucho. pusieron con mariachis. Eso. Sí, agradecer mucho su conocimiento, profesor, que nos ha brindado en estos 2 meses. En lo personal, sí considero haber aprendido mucho y ha sido muy relevante para mi área laboral. Pues tengo que pulir muchos detalles, pero la sesión uno a esta sesión, a hoy en particular, creo que ya me tomó más mi tiempo para respirar y pues me siento más segura. Entonces esa parte sí creo agradecerle mucho, es muy relevante y gracias por el tiempo de Jorge y de Agustín igual. Espero poder convivir con ustedes en algún otro módulo que nos puedan pues impartir o dar información y pues que no se nos olviden todos estos pasos que hemos aprendido para poder estar aquí en esta última sesión. Sobre todo ponerlos en práctica. Yo siempre traigo a la luz algo que es fundamental para mí, que es mi matrimonio, y siempre pongo ese ejemplo también con mi alumnado de bachillerato y de licenciatura, y les explico y les digo, miren, cuando yo me casé, aparte de que fui a pláticas, porque me casé a la iglesia también, no solamente legalmente, en los dos espacios me hicieron dialogar, me dieron conocimiento previo y prácticamente no me preguntaron de manera directa, pero sí me dijeron, ¿estás seguro de dar ese paso? Porque lógicamente el compromiso que estaba adquiriendo pues es algo de los más significativos en la vida. Me dieron conocimiento, temas incluso financieros a considerar, temas que podía tocar previos y post. Cuando me estaba casando, tanto al civil como a la iglesia, me dieron conocimiento y un recordatorio del compromiso que estaba por firmar. En ese momento yo tenía todo el conocimiento y estaba dispuesto a un año, porque ya tengo tiempo de haber vivido juntos. Tengo 7 años de relación con mi pareja, poquito más, y un año oficialmente casados. Y a un año de estar oficialmente casados, les digo, el conocimiento ya lo adquirí en ese evento, en ese acto académico, en ese acto simbólico, me dieron todo el conocimiento y lo que estaba por esperarme. Lo pongo en práctica y recuerdo ese conocimiento todos los días cuando de repente las cosas no van bien. Cuando de repente en la calle aparentemente hay alguien que me tira la onda o que aparece más atractivo o que aparece más fácil. Aparece en cada momento cuando de repente en mi casa no necesariamente las cosas van como de vivieron felices por siempre. Aparece ese recordatorio cuando las cosas van bastante bien, estamos muy bien conectados y todo está de maravilla.
Lo mismo y la misma simulación ocurre en cualquier desarrollo de una habilidad. Hoy ustedes, insisto, conocieron y tienen el conocimiento necesario, tienen la presentación, creo que Carla no te la ha enviado, pero te la voy a enviar la presentación. Tienen los cursos grabados, tienen acceso a esta plataforma 24/7, 365 días del año. Lo único que me va a faltar es que en esos momentos cruciales, en ese toma de decisiones, en ese quién se anima, en ese quién desarrolla el tema, lo pongan en práctica. Esa es la invitación de verdad con la cual se queda y eso los va a consolidar y llevar a un desarrollo todavía más grande del que ya tienen. De mi parte, de verdad, también ha sido un gusto, tal como les comentaba. Les voy a compartir esta última sesión en WhatsApp para que ya tengan el acceso directo. Es un grupo privado. De hecho, voy a abrirlo a que no solamente con su correo, sino solamente teniendo el enlace. Esto va a hacer que, por ejemplo, Carla pueda invitar a su pareja o a algún amigo y pueda ver estas sesiones. Teniendo el enlace, van a tener la facultad de ver todo el curso. Así Jorge igual, si tiene una amistad con la cual quiera compartir sus participaciones, igual Carla, igual Agustín, puedan tener acceso a ellas y estas 8 sesiones literal van a tener acceso a que ahí esté, tanto en la presentación como el grupo o el grupo que se hizo, insisto, en YouTube, ¿vale? Cualquier duda, de todas maneras, estoy ahí en WhatsApp para podérselas resolver. Muchísimas gracias. Los dejo para que sigan teniendo un excelente fin de semana, quizás lluvioso igual que el mío, pero al final de cuentas, dispuesto para que lo disfruten, ya que el próximo martes es festivo, entonces, con mucho mayor razón, disfruten. Gracias.